Históricamente, los gobiernos de El Salvador no han tenido muy buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Posiblemente en un lapso muy corto después de los acuerdos de paz, después que oficialmente terminó la guerra civil de El Salvador, el gobierno de aquella época intentó acercarse a los gobiernos posteriores de esa guerra. Pero en el 2009, cuando ganó la presidencia, en aquel entonces el candidato Mauricio Funes, y después al terminar su mandato, posteriormente ganó el expresidente Sánchez Serén, mejor conocido como el profe. Durante estos dos últimos gobiernos que acabo de mencionar, las relaciones tambalearon. Los seguidores del grupo político del FMLN se mostraban enojados, descontentos por algunas acciones que en ese entonces realizaba Estados Unidos en diferentes países del mundo. Hay que recordar que el FMLN es un partido comunista. En muchas ocasiones se han expresado en contra de Estados Unidos, en algunas marchas hasta gritaban "Yankees go home", en señal del enojo que tenían en contra de lo que ellos llamaban imperialismo. Durante esos años, Hugo Chávez era de gran influencia en América Latina. Lógicamente tenía, o mejor dicho, tuvo mucha influencia aquí en El Salvador, que hasta gasolineras financiadas con fondos del gobierno del expresidente Chávez pudieron instalar aquí en El Salvador. Pero las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador no eran muy buenas, porque pues tocaban las ideas de ambos países. El Salvador de aquel tiempo era comunista y el gobierno de Estados Unidos tradicionalmente casi siempre se ha destacado por ser capitalista. Así que siempre iba a haber un roce entre esos dos estilos de gobernar a sus países. Pero avancemos un poco hasta el momento en que el presidente Nayib Bukele ganó las elecciones en el año 2019. En ese momento el presidente de Estados Unidos era el expresidente Donald Trump. Tanto el ex embajador de Estados Unidos aquí en El Salvador como también el expresidente Donald Trump comenzaron una buena amistad entre ambos países. Recuerdo que el presidente Nayib Bukele hizo una visita especial donde se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. También el gobierno del presidente de Estados Unidos, en ese entonces, ayudó en el tiempo de pandemia. Envió, parece que 500 respiradores artificiales, así que durante ese tiempo ambos países pudieron formar una buena cooperación. Luego, el tiempo pasó y en las elecciones del 2020 los estadounidenses decidieron elegir a un nuevo presidente, que es el actual, Joe Biden. Quizás nadie se imaginó que esas relaciones entre ambas naciones iban a cambiar de un modo positivo a un lado negativo. Los demócratas ganaban varios puestos en el Congreso y también en el Senado en esas elecciones del 2020, y como ellos tienen una agenda muy diferente a la que hay actualmente en El Salvador con el presidente Bukele, empezaron aquello de los ataques políticos que venían desde Estados Unidos hacia el presidente Bukele. Me recuerdo una congresista específicamente que fue muy dura con el gobierno de Nayib Bukele. Ella se llama Norma Torres. Los primeros 2 años de cambio de gobierno en Estados Unidos, esta señora se dedicó a poner trabas a los proyectos que quizás el gobierno de El Salvador quería hacer en aquel tiempo. En este año 2024 van a haber elecciones para Congreso y también para un nuevo presidente, y parece que todo indica de que los congresistas republicanos que estuvieron en la toma de posesión del presidente Nayib Bukele hace un mes aquí en El Salvador han llegado al Congreso para tratar de ayudar al gobierno de El Salvador. Uno de esos congresistas que están impulsando un comité, oigan bien, bipartidista, para tratar de nuevamente formar lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones, es el congresista Matt Gaetz. Así es que ya se aprobó hace pocos días un comité de congresistas demócratas y republicanos donde se van a reunir para ver de qué manera ambos países pueden intercambiar ideas y ayudar mutuamente en diferentes áreas. Una de las áreas es la cual El Salvador podría asistir al gobierno de Estados Unidos, es en la seguridad. Porque en Estados Unidos hay mucha criminalidad en muchas partes de ese país. Hace muchos años era todo al revés. El Salvador era un país violento
y Estados Unidos se consideraba un país muy pacífico. Así es que El Salvador puede intercambiar ideas con algunos funcionarios de ese país para que puedan adoptar algunas estrategias para lograr minimizar el número de actos violentos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme ahí en los comentarios y yo los voy a leer. Gracias.